Bernabéu, el Real Madrid comenzaba, y estamos viendo ya imágenes de aquella noche, el Real Madrid comenzaba su andadura en esa Copa del Rey. El Recre ya había jugado algunos partidos, después los comentamos y los recordamos, y la verdad es que no parece que tendría mucho tirón entonces el Recre, ¿no? Porque en el Bernabéu no había demasiada gente. No, en estas primeras eliminatorias normalmente la gente no se animaba. El público del Madrid está muy bien acostumbrado y cuando hay sobre todo partidos de Copa de la UEFA, Copa de Europa ahora, etcétera, etcétera, pues siempre les gusta más, ¿no? Pero en estos partidos, pues bueno, siempre en teoría el Real Madrid era muy superior, había mucha más diferencia de la que hay actualmente y bueno, pues la gente no se animaba tanto, ¿no? De hecho se ve que hay poca entrada. Ya hemos estado comentando que en aquella época lógicamente no había televisión como ahora, y Cholo la verdad es que no tiene muchos partidos, no se ha visto mucho de aquella época, y hombre, pues también supongo que será curioso, ¿no? Volver a verte. Sí, la verdad todavía que no ha salido, pero ahora tardará. Tengo expectación por ver este partido porque realmente yo tengo muy pocos documentos. Entonces, en esa época, pues había muy pocos partidos televisados, había menos medios informativos, menos publicidad, etcétera, etcétera, ¿no? Las televisiones, no había todavía televisiones como hay ahora, ¿no? Privadas y bueno, pues la verdad que se te veía pues muy de vez en cuando. Pues casi te limitabas a los partidos que había, a los resúmenes que había de Estudio Estadio y poco más. Ahí está el capitán, Santillana. Por cierto, hoy lo voy a tener más complicado porque Cholo también es compañero, licenciado en periodismo, periodista, en fin, que también es un pequeño examen. Cuéntanos ahora qué es lo que haces, porque seguro que muchos no... Bueno, como siguen. periodista la verdad que hago poquitas cosas. Ahora mismo pues estoy comentando partidos para la cadena SER en Murcia, que es donde vivo actualmente, comento los partidos en la condomina del Real Murcia, pero mi trabajo como periodista ahora casi se limita a eso, ¿no? Hago otras pequeñas colaboraciones, pero prácticamente no hago más. Lo que sí hago es, bueno, dirijo una escuela de fútbol que yo inauguré hace 7 años y bueno, de la que pues más o menos estoy muy orgulloso porque las cosas van muy bien, están saliendo niños muy buenos. De hecho, hay un crío que ha salido de mi escuela que está jugando ahora mismo en el Real Madrid. ¿Te iba a decir si hay algún Ronaldo por allí? Pues sí, es un jugador muy bueno, es un chico que es cadete, exactamente, sí, un poquito más delgado que ahora. Es un chico que es cadete y está jugando con los juveniles, o sea que es un chico que en teoría promete. ¿Ha comenzado el partido? ¿Quién es, por si acaso? Pues se llama Javi y se apellida Moñino. Es un chico que promete mucho. Ya digo, me parece que es el único crío cadete que está jugando juvenil. Sí, eso señor. Quiere decir algo, ¿no? De buen sitio vendrá. 13 segundos de partido. Vamos a ver quién juega. De momento en el Real Madrid ya estamos viendo que son pues de sobra conocidos, lógicamente todos. Agustín, Chendo, Pepe Salguero, Maceda, Sanchís, Martín Vázquez, Santillana, Michel, Hugo Sánchez, Gallego y Cholo. La primera impresión, además de ver a la quinta del buitre, es mucho delantero. Sí, bueno, entonces casi siempre, casi todos los partidos se jugaba con otro sistema de juego, ¿no? Normalmente eran un 4-3-3 con 3 delanteros y casi siempre jugábamos 3. De hecho, yo cuando debuté con el Madrid también jugábamos Juanito, Santillana y yo, ¿no? En punta. Y normalmente en esta temporada pues solía jugar también Valdano, Butragueño, etcétera, etcétera, pero casi siempre 3 delanteros. Y en el recreativo, la verdad es que van a quizá conocer sobre todo a uno, yo creo. En el Recre juega Castel en la portería, está de la Riva, Ondina, Cepeda, Higinio, ahora nos cuentas de él, Linares, que seguro que es el más conocido porque después estuvo en el Cádiz, Cabrera, Luzardo, Peña, Ramón y Alzugaray. Linares... ¿Y quién más? Bueno, sobre todo conocí mucho mejor a Ramón. Ramón, claro, me lo dejaba. Que luego fue un extraordinario delantero, coincidí con él en el Sevilla, formamos el dueto, digamos un dúo adelantado y compusimos una delantera que en teoría se nos tenía como una buena delantera porque marcamos muchísimos goles al año siguiente que coincidimos en el Sevilla. Bueno, pues estamos ya en el primer minuto de partido. Esta es la temporada en la que acababan de llegar, además de Ramón Mendoza, a la presidencia acababa de llegar Hugo Sánchez, Maceda, Gordillo, 3 fichajes, fíjate qué fichaje, ¿no? Sí, ¿cómo lo veías desde abajo? Todavía más difícil jugar, sobre todo siendo puntas y llegando Hugo. Exactamente, había muchísimos jugadores en la plantilla, no sé si recuerdo que éramos 28 o 30 jugadores y entonces solo iban 15 convocados, o sea que entrar en la lista ya era una tarea pues, muy difícil, ¿no? Y además éramos muchos delanteros, además de los 3 que estamos jugando aquí, Hugo Sánchez, Santillana y yo, que en teoría 3 delanteros centro.
También estaba Butragueño, estaba Valdano, estaba Ito, Pineda, Isidro, Julio. Éramos muchísimos delanteros para muy pocos puestos y la verdad que estaba muy caro jugar de titular. E incluso, ya te decía antes, entrar en la lista. O sea, con Luis Molomni en el banquillo. Efectivamente. Y bueno, que hicimos una extraordinaria temporada. Una de las mejores temporadas de aquella década, porque... Sí, fuimos campeones de Liga, campeones de la UEFA, o sea, fue una temporada extraordinaria. El Real Madrid, que ganó en esta temporada la Liga después de 5 en las que no había conseguido ese título, que 5 años sin ganar la Liga el Real Madrid, incluso ahora nos sigue pareciendo muchos. Muchísimos. Sí. La verdad que sí. Ese año me acuerdo que en casa incluso éramos especialmente fuertes. No perdimos ni un solo punto en casa en toda la temporada. Eso creo que no se ha igualado nunca, no lo sé. No tengo datos ni conozco las estadísticas, pero yo no sé si ha habido algún equipo en Primera División que haya pasado toda una temporada sin perder un solo punto en casa. Ganó el Real Madrid la Liga con 56 puntos, 11 por debajo el Barcelona. 11 ahora pueden parecer muchos, pero cuando se puntuaba de 2 en 2 eran muchísimos. Eran muchísimos porque exactamente el triunfo valía 2 puntos y era mucho más difícil sacar puntos, era mucho más difícil, mucho más complicado. Entonces la diferencia, de hecho éramos campeones esa temporada cuando creo que quedaban 4 o 5 partidos por disputar, había mucha diferencia. Y se notó sobre todo, por lo que he leído de aquella época también, la llegada de la quinta. Pues cambió mucho, no ya en el Real Madrid, en el fútbol español. Sí, se notó mucho. Se notó mejor en calidad, ¿no? Sí, efectivamente. Y más que fue, como el Madrid necesitaba ya ganar la Liga, porque llevábamos varios años sin ganarla. Había habido un predominio vasco, ¿no? Y se necesitaba. Y ese año coincidió que ganamos la Liga. Y bueno, pues entró una hornada de jugadores extraordinaria, ¿no? No solo la quinta del Buitre, porque se ha destacado mucho la quinta del Buitre, pero es que también la llegada incluso de Chendo, que también llegó más o menos en esa etapa y no se valoró demasiado. La entrada de Hugo, de Valdano, etcétera, etcétera, ¿no? Había una plantilla extraordinaria y las diferencias con el resto de equipos eran bastante mayores que ahora. Más que ahora. Sí, lo estamos viendo quizá, mejor dicho lo vamos a ver con el Recre, ¿no? Porque el Recre acabó en esta temporada 9º en la segunda A. Y no tenía mal equipo. De hecho, este partido lo ganamos con facilidad, ganamos 5-0, pero luego en el partido de vuelta nos ganaron 3-1. O sea que no era un equipo tan malo. Era un equipo fuerte que daba muchos palos en defensa, la verdad. Y que bueno, aquí la verdad que nos salieron las cosas bien y no tuvimos muchos problemas, pero lo cierto es que sí, que había, sobre todo en calidad técnica, había mucha diferencia. ¿Has visto a Higinio ya? Que antes me hablaba. Sí, lo he visto. Era un jugador que se caracterizaba precisamente no por el juego limpio, vamos. Decía Cholo antes de empezar que era un jugador, el jugador que más patadas ha visto dar en el fútbol. Uno de los que más, sí, era un jugador muy muy tosco, que técnicamente no era gran cosa, pero imponía en defensa muchísimo, porque eso, aparte de hacerse respetar porque daba muchos palos, pues bueno, era fuerte, por su corpulencia no era fácil de sobrepasar. Pues llevamos ya 5 minutos, aunque parezca que no, de este partido. De momento empate a 0, se van a divertir porque van a haber goles, ya ha dicho el resultado el Cholo, pero va a haber además oportunidades como para que al día siguiente se dijera en el diario AS que la goleada pudo ser de escándalo. Pero en fin, para este partido el Real Madrid tenía 2 sancionados, Tino e Isidro, y sobre todo había tenido una duda, la de Butragueño, que estaba lesionado y podía haber vuelto a la titularidad. Se especulaba con que sí, pero al final fue que no, y quizá fue Cholo quien le sustituyó, porque en el periódico, en el AS de ese mismo día, en la previsión en el 11 titular aparece Butragueño como titular y Cholo en el banquillo, y al final vimos que fue al revés. Pues sí, exactamente. La verdad es que tampoco lo recuerdo, son muchos años, ¿no? Pero sí, la verdad es que ese partido me hizo ilusión jugarlo porque entre otras cosas había muchos delanteros también esperando. No solo estaba yo, ya he comentado antes que éramos muchísimos y ya solo entrar en la lista era muy complicado. Ahí te hemos visto poner el balón desde la derecha. Calle, ¿qué era? Ahí vuelves otra vez. Sí. ¿Jugador mucho de banda? Pues hombre, a mí la verdad que me gustaba jugar por los dos sitios, por banda izquierda, por banda derecha, por el centro. De hecho, casi siempre, después cuando ya dejé el Madrid, se jugaba más con 2 puntas y jugaba más por el centro. Pero vamos, que no he sido un jugador especialmente que me gustara jugar por una u otra banda, sino que era muy polivalente, digamos. Y de hecho, jugaba con el 11 porque también me gustaba mucho jugar por la banda izquierda. Siempre es más fácil para un derecho regatear hacia la portería y buscando gol, ¿no? Que no el centro. Siempre
La verdad que no ponía pegas, con tal de jugar. De los primeros que lo utilizó por lo menos fue a Cruyff, ¿no? Que cambiaba al diestro, a la izquierda, al Sí, exactamente. Depende de las características del jugador, ¿no? Hay jugadores que tienen una capacidad muy buena para centrar, tienen un centro muy bueno, por ejemplo Mitchell, ¿no? Y otros pues que tienen más disparo a puerta, que tienen más verticalidad, que quieren buscar el gol, y entonces si es diestro pues es más fácil que pueda buscar el gol desde la banda izquierda que no desde la derecha. Además de licenciado en periodismo, es entrenador nacional, Cholo. Pues sí, la verdad que sí. Saqué el título nacional hace unos cuantos años. Vamos, que aprovechaste bien la época, ¿no? De futbolista. Sí, Me contabas sí. antes que lo de estudiar y jugar al fútbol dicen que es complicado. ¿En tu caso no? Bueno, sí es complicado. Sí es complicado. Lo que pasa es que me lo planteé cuando llegué a Pamplona, después de varios años, ya cuando había dejado el Madrid. Y bueno, tenía las tardes libres y digo, ¿por qué no voy a hacer algo, no? Y sí me saqué la carrera de periodismo. Sí, sí. Y bueno, la verdad que es duro, sí. Es duro. ¿Por qué periodismo? Pues no lo sé, sinceramente. En principio, pues porque podía haber una salida dentro del fútbol en periodismo deportivo, yo qué sé. La verdad que era una cosa también que me gustaba y bueno, pues podía surgir algo, ¿no? Y no sé, la verdad que ahora mismo han pasado muchos años y tampoco me planteé hacer otra cosa porque en principio tampoco igual era demasiado asequible, ¿no? Porque igual eran mucho más difíciles carreras. El periodismo la veía asequible, me gustaba y ¿por qué no? Aquí mismo contaba Sanchís que él se llevaba los libros para estudiar a las concentraciones. Sí, eso lo hemos hecho todos, por supuesto. Todas las concentraciones eran lo más propicio para estudiar, porque entre otras cosas yo en casa además tenía 2 niños, me casé muy pronto, tuve 2 niños muy pronto también y donde más fácil era estudiar en la concentración. Seguro que alguno lo veía como, uy, bicho raro. Pues sí, es complicado porque tenías que entrenar, ir a la universidad, estudiar, presentarte exámenes y no era fácil, ¿no? Pero bueno, todo se da por bien hecho, ¿no? Bueno, después hay otra falta. En este caso de Cholo. Después de 10 minutos ya, ¿cómo te ves? ¿Cómo ves el partido? Sobre todo a ti mismo. En teoría, pues nosotros presionábamos muy bien, prácticamente no dejábamos salir de su campo al Huelva. Yo pues me veo que cambio continuamente de posición, como te he dicho anteriormente, con mucha velocidad, pero todavía era muy joven también y tal vez a veces pues pecaba un poco de precipitación, ¿no? Pero bueno. Si alguna de mis características también era la velocidad, ¿no? Entonces era un jugador muy rápido y la verdad que me dio buenos resultados, ¿no? Aquí llegaste al Real Madrid con 20 y pocos años, porque en este partido sí, 25 tendrías. No, tenía menos. Yo debuté con 23 años en el Madrid en el año 83 y esta temporada pues tenía 23. 22 o 23, sí. No me acuerdo en qué mes fue, pero si había cumplido ya los 23, pero sí. Bueno, pasa que este tipo de partidos gusta verlos porque las normas han cambiado, el portero la puede recoger después de una cesión, incluso la indumentaria es diferente, como los pantaloncitos más pequeños, no como ahora, ¿no? No sé, y el fútbol tampoco ha cambiado tanto, porque si te das cuenta la presión es prácticamente igual. Nosotros aquí si acaso nosotros dominábamos más, ¿no? Ahí está el 11. Bueno, casi. Buen balón, sí señor, para Santillana, que aparece por primera vez en el partido. Pues ahí se puede definir la primera ocasión de gol, claro. Ahí se puede definir el Cholo futbolista en esta jugada. Pues un poquito, sí, ya te digo, buscaba el dribbling, era un jugador, como te he dicho antes, muy rápido y rematador, además goleador, me gustaba marcar goles, lógicamente. Y sí, me gustaba moverme muchísimo. ¿Y de cabeza como ahora? Incansable. Sí, de cabeza he marcado muchísimos goles. La verdad que he marcado tantos goles igual como con el pie. Ajá. Bueno, pues... Flojeaba fundamentalmente con la pierna izquierda, te lo puedo asegurar, porque yo desgraciadamente no tuve entrenadores que me enseñaran demasiado en ese aspecto. Prácticamente cuando llegué al profesionalismo fue cuando empecé yo a trabajar por mi cuenta. Porque yo me daba cuenta, claro, de mis carencias y digo, hay que trabajarlo. Y me tiraba mis entrenamientos en solitario para intentar aprender con la pierna izquierda, cosa que ahora, por ejemplo, sí que la domino. Ahora ya sí. Ahora sí, ahora ya es otra historia. Y desde el Águilas, ¿no? Vamos a hacer un pequeño repaso. Sí, empezaste en el Águilas en el 76. Empecé en un equipo juvenil. ¿Y cómo nacido en Burgos comienzas en el fútbol en Águilas, Murcia? No, es un equipo que se llamaba Águilas, pero que era de Burgos. Ah, sí, gol.
una gran jugada de Martín Vázquez. Y Martín Vázquez entonces tenía, pues eso, 20 años. Bueno, 20 años, sí, era muy joven. Una gran jugada. Bueno, pues llegó el primero, ahí está también Pepe Salguero. Ha hecho todo fácil, lo único que le hice, lo mejor de todo fue el pase, ¿te das cuenta? El pase fue medio gol. Como dijeron a Maradona, que decía Valdano, es que después del pase que te había dado, la jugada famosa ahí con Inglaterra, cualquiera metía el gol, ¿no? Pues ahora igual, que le había hecho un pase precioso. No, la verdad es que hizo una gran jugada. La jugada de Martín Vázquez extraordinaria. Una gran jugada. Estas jugadas se veían pocas, se veían pocas. Porque bueno, la quinta hizo bastantes de estas. Sí, Martín Vázquez era un extraordinario jugador, extraordinario. Bueno, pues lo vuelvo a intentar de nuevo. Sí, si te das cuenta había muchísima movilidad en todos los puestos. Martín Vázquez llegaba por la banda derecha, se hacían muy bien los desdoblamientos, cuando subía Martín Vázquez yo le cogía su puesto. Había muchísimos movimientos y era un equipo muy ofensivo, como te he dicho anteriormente, prácticamente con 3 delanteros, pero que los 3 delanteros no teníamos posición fija. Tanto Hugo se iba por la izquierda como Santillana, fíjate, 2 delanteros centros natos, ¿no? Entonces, claro, a mí me tocaba más irme por las bandas porque había mucho, entonces nos juntaríamos demasiado en el centro, ¿no? Entonces, tenía yo que hacer más labores defensivas, ¿no? Antes que hablábamos de la diferencia del fútbol actual a este del año 86, por ejemplo, y hablas tú de esa movilidad, hay mucha más libertad. Hay menos libertad ahora que entonces, ¿no? Ahora es casi imposible ver tanta movilidad. Sí, donde se pone un delantero se pone y de ahí que no te muevas que te echo la bronca, ¿no? Tú que eres entrenador. Sí, efectivamente, hay mucha, sobre todo se da mucha importancia a la preparación física, se da mucha importancia a la presión en el centro del campo, a no dejar pensar al contrario. Y claro, pues ahora prácticamente es muy complicado jugar, es muy complicado porque ya te presionan casi en la zona de creación, ¿no? Entonces aquí pues teníamos, digamos, por lo menos en defensa se sacaba el balón jugado desde atrás, cosa que había muy pocos equipos que lo hacían, ¿no? Porque los centrales habitualmente eran jugadores marcadores, técnicamente flojillos y que no sacaban el balón dominado. Sin embargo, si nosotros igual ganábamos digamos la iniciativa en el juego, es porque los centrales se incorporaban en el juego y creábamos superioridad numérica en el centro del campo, ¿no? Y de ahí tal vez el que nosotros lleguemos con más facilidad a zonas de ataque. Y como los puntas, además al ser 3 puntas, pues bajábamos también a por balones, pues a veces descolocábamos un poquito a sus defensas y nos creábamos más espacios libres y era más fácil penetrar. De todas maneras, lo que diferenciaba sobre todo a los equipos era la calidad técnica. Aquí los equipos se basaban fundamentalmente en el aspecto físico, marcando fuerte y demás, pero luego a la hora de jugar pues tenían muchas carencias, ¿no? Cosa que ahora no, ahora físicamente los jugadores están muy fuertes, pero además técnicamente están muy bien también. ¿Hay más cantidad de buenos futbolistas ahora? Efectivamente, ahora la calidad ha mejorado porque prácticamente todos los jugadores de primera división, todos saben jugar a fútbol muy bien. Aquí pues había de todo, habían los delanteros, los centrocampistas que jugaban bien, pero luego pues, los defensas se dedicaban a defender prácticamente, casi siempre. Bueno, pues otro fuera de juego del Recre que lo intenta, pero que creo que no ha llegado. Por cierto, era Agustín el que hemos visto. Sí, ¿no? Agustín. No han llegado prácticamente nunca. 16 minutos ya de la primera mitad, marcó Martín Vázquez en esta ida que estamos viendo hoy de la Copa del Rey de los octavos de final del año 86, el 15 de enero en concreto, ante el Recreativo de Huelva, el Real Madrid, con, por ejemplo, Gallego atrás. Iba a preguntarte antes, cuando hablabas de los centrales toscos, la incorporación, por ejemplo, de Gallego a la defensa atrás hizo de Fernando Hierro actual, ¿no? Eso aportaba mucho. Exactamente. Es un cambio. Es lo que te comentaba anteriormente. Los centrales, siempre el Real Madrid, pues si tenía algo era eso, que bueno, tenía muchas cosas, ¿no? Pero siempre salía con el balón controlado desde atrás porque siempre ha tenido centrales muy buenos jugadores. Ya digo, aquí estaban Salguero o Gallego, que los dos técnicamente son extraordinarios jugadores, pero luego pues estaba también Maceda, estaba Medgot entonces, y todos ellos técnicamente muy buenos. Entonces claro, cuando hay un jugador que se sale desde atrás con el balón controlado, pues era fácil. Maceda también estaba aquí en este partido, me parece, ¿no? Sí, exactamente. Que jugaría de central. Y Gallego jugaba en el centro del campo, de medio centro más. Estaban de centrales Maceda y Salguero entonces. Y todos ellos, pues técnicamente muy buenos, muy buenos.
y como has visto, como se está viendo, pues eso, con mucha movilidad en todo el campo. No había puestos demasiado definidos. Bueno, estaban definidos de antemano, pero luego en el campo, sobre el papel, tenían una posición, pero que no era fijo. Si te das cuenta, Martín Vázquez viene a la defensa, de lateral derecho, otra vez le ves en interior izquierda, Salguero ahora por el lateral izquierdo, Michel por banda izquierda, cuando casi siempre juega por banda derecha. Había muchísima movilidad, y entonces, claro, eso a cualquier equipo lo desarbola por completo. Como ahora, por ejemplo, está haciendo Michel. ¿Eso quería decir o venía motivado porque se entrenaba menos o se entrenaba distinto que ahora? ¿Ahora tienen mucha más importancia los entrenadores que entonces? Porque ahora donde se juega, el lateral derecho no se mueve de ahí, es o que como mucho sube. El segundo gol, qué golazo de Sanchís de cabeza. También una de sus características, un jugador bajito, pero que ha marcado muchísimos goles de córner. Un jugador de verdad que era un portento saltando y físicamente era Sanchís un jugador extraordinario. Es tal vez el jugador de la quinta del Buitre que posiblemente menos se le haya valorado, y para mí era uno de los que marcaban diferencias. Era un jugador extraordinario, incorporándose desde atrás, extraordinario. Ya te digo que había una serie de jugadores que marcaban muchas diferencias, y mira, ya se ha visto aquí en el gol que remate de cabeza tan espectacular. Sí, señor, 2-0 ya, minuto 19. Marcó el primero Martín Vázquez, sigue la quinta, marcando el segundo también Sanchís. Sí. Hablábamos de fútbol. ¿Tienen ahora mucha más influencia los entrenadores? Sí. ¿Tienen más importancia que entonces? No es que tengan más importancia o menos. Hombre, la verdad que antes, por lo menos en el Madrid, el entrenador, hombre, siempre es importante, ¿no? Pero tenía menos importancia que ahora. Porque prácticamente los jugadores éramos los que hacíamos prácticamente todo, ¿no? Nos reuníamos incluso después de la charla del entrenador, y bueno, incluso sacábamos conclusiones de cuando hacíamos las cosas mal, oye, que qué pasa, que hay que poner más ganas, etcétera, etcétera, ¿no? Había un compañerismo y un ambiente en el vestuario extraordinario en esa época, ¿no? El entrenador, claro, lógicamente, pues tenía su papel, ¿no? Pero era un papel más, tal vez menos importante que el que pueda tener ahora, ¿no? Además, ahora incluso la forma de entrenamiento ha cambiado mucho. Ahora se entrena más con balón. Antes se diferenciaban más digamos los entrenamientos. Había 3 fases en el entrenamiento: un calentamiento, había una serie de juego de ejercicios físicos y luego pues el típico partidillo. Ahora no, ahora se juega más con balón, y los entrenamientos se basan mucho en la preparación física, pero con balón. Y eso pues también influye muchísimo a la hora de tener más calidad técnica los jugadores. Vaya cabezazo otro de Sanchís. Sí, de cabeza era un equipo, no solo Sanchís, que antes ha marcado un gol, para que vamos a hablar de Santillana, ¿no? Y Hugo Sánchez, pero incluso Maceda, la verdad que en cada córner, cada balón parado éramos un equipo temible, ¿no? Decías tú que Sanchís, que iba extraordinario de cabeza, no era un hombre muy alto, pero es que tampoco Santillana. Que es de las cosas como 1,75 me parece. Sí, es de las cosas que más curiosas me han parecido, porque siempre Santillana, el mejor rematador de cabeza que yo por lo menos he visto. Sí. Bueno, me imaginas un alto que va. No, es un jugador de 1,75, pero tienes que verle las piernas, un portento de piernas, unos glúteos tremendo, y claro, una capacidad de salto asombrosa. Yo he visto fotografías de Santillana espectacular, un salto espectacular. Ahí remató Santillana, aunque el que había saltado por delante era Sanchís. No era yo, me parece que el que salta por delante soy yo, me parece, sí. Y al final remata Santillana. Sanchís, no Santillana. Perdón, Sanchís, exactamente. Ahí sí que iba el balón ahora a caer a Hugo. Y vaya partido que está haciendo también Castel, porque ha salvado ya 2 o 3. Sí. No, la verdad que fue una avalancha de juego. Ese día llegábamos continuamente, se está viendo, ¿no? Es una jugada de gol tras de otra, ¿no? Ellos, pues bueno, el Huelva vino prácticamente a defenderse, a capear el temporal y que no le metiéramos muchos. Sin embargo, luego en casa cambiaba mucho. El campo pequeñito, con el apoyo del público, ellos mucho más encima, pegando muchas patadas, lo que te he comentado, y te lo ponen mucho más difícil. Otra cosa, ya que estamos hablando de que quizá también estos partidos iban para eso, ¿no? Para aprender a diferenciar el fútbol de ahora del de entonces. Por la alineación, Luis Molovny no dio tregua, ¿sabes? No dejó a los... Cuidado el disparo ahora de Santillana.
no dejó a los titulares en el banquillo, como ahora quizás sí se hace, ¿no?, en el fútbol. Ahora Sí, es te posible. llega el equipo de media tabla de segunda y juegan los suplentes y ganan igual. Sí, es que también la Copa del Rey era una competición importante. No es como ahora. Ahora parece que es una competición menor. Para mí es tan importante como antes, ¿no? Pero ahora, fíjate, a las primeras de cambio además ha cambiado, ¿no?, el tipo de eliminatorias. Ahora las primeras eliminatorias son a partido único. Tal vez sea más interesante de cara al espectador, pero para los equipos más grandes o de primera división pues es más complicado, ¿no? Y entonces pues ya entrábamos prácticamente nosotros en octavos de final y pues siempre nos gustaba, ¿no? Digamos que el Madrid siempre ha estado obligado a ganar todos los títulos en los que participara. Y para nosotros, incluso para el entrenador, pues era una competición muy importante, era una más, tan importante casi como la Liga. Y por eso pues no se dejaba nada al azar. ¿Tú a favor o en contra del partido único? Pues a favor de que jueguen los titulares o de partido único en la Copa. Yo estoy en contra, ¿Sí? sinceramente. Es más vistoso para el espectador, pero creo que no es justo. No es justo porque... Estás con Irureta. Sí, yo creo que por muy equipo grande que sea, por muy equipo de primera división que sea, también tiene derecho a jugar en su campo. Y tiene que valorarse el potencial de los dos equipos en los dos campos. Yo creo que no, por el hecho de estar en primera división no tiene por qué favorecer. Es como poner a los coches, al Ferrari de Schumacher un lastre de un montón de kilos. Pues no es lógico, ¿no?, porque seguramente no ganaría, ¿no? Pues lo mismo es en el fútbol. Yo creo que no es justo. Lo que ocurre es que hay veces que hay que dejar la justicia atrás en ahora beneficio del espectáculo. Exactamente, ¿no? Lo que predomina es el espectáculo. Las televisiones casi obligan a ello, ¿no?, para que haya más audiencia y claro, pues eso a veces prima ya en el fútbol, ¿no? Y, bueno, pues a veces los equipos o el fútbol se ve doblegado a eso, ¿no? Fíjate otra vez Mitchell por la izquierda. Sí. Y por la derecha estás entrando tú, por la banda. Sí, casi siempre, sí. Es lo que te comentaba antes, había muchísima movilidad, pero igual que Mitchell ahora está por banda izquierda, pues a veces caigo yo, otra vez Hugo también está muchas veces por banda izquierda. Martín Vázquez habitualmente juega por la izquierda, pero hoy lo estamos viendo casi todo el rato por banda derecha. Es lo que te comento, que hay mucha movilidad. Yo estaba también bastante obligado un poco a defender más que Hugo y Santillana, pues lógico, ¿no? Más joven, jugaba menos y casi te ves forzado a hacer más cosas, ¿no? Y entonces a veces pues eso, quieres hacer demasiadas cosas para que se te vean, ¿no? Hablábamos de tu trayectoria, antes lo habíamos dejado ahí con el gol. Habías comenzado en el Águilas, que yo creí que era de Águilas, no, de Murcia, Águilas era Águilas de Burgos. un equipo de juveniles, de infantiles también, un equipo de fútbol base que había en Burgos, y allí empecé yo, y luego ya pasé al Burgos de categoría nacional, y a partir de ahí pues pasé del Burgos juvenil al Burgos de segunda división, sin pasar por el equipo de tercera división, que fue un salto importante entonces. Y de ahí al Real Madrid. Y de allí sí, exactamente. Estuve 2 años en el Burgos, jugando pues, una media de 40 partidos, los 2 años, y al tercer año, a mitad de temporada, fue cuando fiché por el Real Madrid. Entonces iba Pichichi en segunda, entonces, por eso el Madrid me fichó. Hubo un follón entonces, porque para fichar yo aquí, pero bueno, al final se concretó el fichaje y... Cuenta, sí se puede. Sí, hombre, se puede perfectamente, ¿no? Fue que cuando yo estaba en el Burgos, yo tenía, aparte del Real Madrid, tenía muchas novias, ¿no? Tenía muchísimos equipos interesados en ficharme, lógicamente estaba metiendo muchísimos goles y había muchos equipos que me querían. Entonces fue el Real Madrid a buscarme y yo accedí. Fue un señor a buscarme allí a Burgos. Hablamos de las condiciones, entonces no había representantes, hablaba yo por mí. Y se me prometió pues unas cosas, y cuando vine yo aquí a Madrid pues se me daban otras distintas y demás, ¿no? Entonces pues no llegamos a un acuerdo y me volví para Burgos. Y entonces fue al mes siguiente cuando fue otra vez a repescarme el Real Madrid, cuando ya pues prácticamente lo tenía hecho con otro equipo, con el Murcia concretamente, con el que al final acabé.
pero el Real Madrid, pues bueno, lógicamente tenía más tirón y acabé llegando al Madrid. ¿Y eres más madridista? Sí, ¿O claro. del Barça o de dónde? Porque Que siempre... ahora soy... no, de siempre, aunque juegues en el Burgos o en el Murcia, donde quieras, siempre es eso del Madrid o del Barça, ¿no? Yo te confieso una cosa que igual mucha gente no lo sabe. Yo hasta que llegué al Madrid yo era del Barça. Fíjate qué curioso, ¿no? Ahora fue fichar por el Madrid y me convertí, ya no solo en madridista, sino anti-Barça. Toma. Es una cosa curiosísima, ¿no? Pero es así. Yo tenía un... el ser de un equipo u otro no, te lo marca normalmente en la vida pues algún detalle, ¿no? Yo tenía un tío, particularmente un tío mío, que le gustaba mucho el fútbol y que estaba todo el día jugando con él, desde pequeñito. Entonces él era del Barça. Y el primer traje de fútbol que tuve yo fue del Barça. Lógicamente no podía ser de otro. Y luego pues fiché por el Madrid y claro, luego todo cambia. Absolutamente todo cambia y yo ahora soy madridista, pues, de hecho estoy jugando con los veteranos del Madrid, o sea que para mí ahora el equipo pues es el Barça, lógicamente, el Madrid. Pero cambia también, para algunos cambia profesionalmente, aunque luego el toque tú afectivo quieres... o en tu caso también cambió. Hombre, tú cuando estás, yo cuando estaba en el Sevilla, pues yo era del Sevilla, lógicamente, y he jugado contra el Madrid, estando en el Sevilla o estando en Osasuna, y he marcado goles al Madrid, tanto en el Bernabéu como en Pamplona, por ejemplo, y yo era entonces de esos colores. Lo que pasa que, lógicamente, yo, aparte de ganar con mi equipo, yo quería también que el Madrid ganara la Liga, porque porque era mi equipo también, y porque has pertenecido, y una vez que perteneces a un equipo como el Madrid, eso no se olvida. El señorío que tiene el Madrid y la entidad del Madrid no es la de cualquier otro equipo. Yo, a pesar de que yo me quise ir del Madrid, sinceramente yo me fui porque yo quise, teniendo 3 años más de contrato, lo que pasa es que yo lo que quería era jugar, ¿no? A mí me gustaba jugar, yo estar en el banquillo pues no lo veía, no me veía en el banquillo y quería jugar. Y entonces, lo que hablaba anteriormente, había muchísimos futbolistas en el Madrid, había muchos jugadores consagrados y había muy poquito sitio para jugar, entonces pues pedí el traspaso y bueno, fui cedido en dos temporadas y al final pues recalé en Sevilla, estuve 4 temporadas, luego Osasuna, etcétera, etcétera. No veía fácil jugar, aunque... Era muy difícil, era muy complicado, por muy bien que lo hicieras. Era muy complicado porque en parte con razón, ¿no? Porque había jugadores ya consagrados, como podría estar ahora en ese momento, estaba Juanito y Santillana, que venían de jugar prácticamente siempre, y luego pues los que llegaron nuevos, ¿no? Oh, vaya. Ahí lo que pasa es que esa jugada, aunque no sea excusa, pero el jugador que justo que estaba delante la debió tocar un poquito y estaba encima, muy encima y no me dejó, no pude rematar bien, pero vamos, que es una jugada que normalmente hay que meterla. Sobre todo es bueno el balón de Hugo, la vaselina. Sí, efectivamente, sí. En fin, ahora lo veremos, seguro. Podemos volver a verlo. Y del Real Madrid, Sevilla, Osasuna, Burgos y luego al final Murcia. Sí, acabé en Murcia por circunstancias del fútbol muy tristes, que a veces pasan en el fútbol y que me ha tocado vivir también. Yo fiché por el Burgos después de Osasuna, de mi etapa en Osasuna, para acabar, digamos, mi carrera deportiva en mi tierra. Pero pasó que, ahora le ha pasado pues a Santillana lo que me ha pasado a mí antes. Se salta un jugador de justo delante y te impide ver el balón y no puedes rematar. Ahí volviste a saltar ahí también otra vez buscando el balón. Una jugada complicada. Y entonces, cuando yo pues, prácticamente quería despedirme del fútbol en Burgos, firmé 3 años y sin embargo el primer año en que estuve pues el equipo desapareció. Y de esta manera pues acabé en Murcia y allí me afinqué y allí vivo. Mejor clima en Murcia que en Burgos. ¿Para qué te voy a contar? Sí, no hace falta que me cuentes. La verdad que Murcia se vive muy bien. Pues 31 minutos ya del primer tiempo, 2-0, Martín Vázquez hizo también gol Sanchís, ya estamos viendo que solamente se juega en un campo. Sí, era un monólogo del Real Madrid. El Huelva se limitaba a defender como podía, acumulando gente en el área y a esperar a ver lo que le venía y nada más. En esa jugada en la que tú has fallado, que también has fallado en otra después Santillana, me está llamando también la atención el campo. Ahora no ves campos malos, ¿no? Césped. Exactamente. Ahí se puede estar mejor o peor, pero mal no hay. Se cuida muchísimo el terreno de juego. Antes, pues bueno, hombre, la verdad que el Bernabéu casi siempre estaba bien, pero era un campo muy pesado. Un campo que cansaba muchísimo, más que otros, porque era un campo muy blando. El césped estaba muy tupido
y cansaba mucho. La verdad que terminaba los partidos en el Bernabéu mucho más cansado que en cualquier otro campo. Y luego, claro, en invierno, pues la famosa grada, ¿no? Que no dejaba dar el sol en una parte del terreno. Mira qué golazo. La verdad que hemos visto tres golazos, ¿eh? Hemos visto tres golazos, los tres. Una de las características que Santillana tenía, y se la ha valorado menos, él remataba muy bien de cabeza, pero de volea era extraordinario. Recuerdo que en muchos entrenamientos nos quedábamos Hugo, Santillana y yo a hacer remates a gol, y solo se podía rematar de cabeza o de volea, y de volea era espectacular Santillana. Y ya lo hemos visto, que golazo ha marcado otra vez. Y decían que solo iba bien de cabeza. No, él era un rematador nato, al igual que Hugo Sánchez. A Hugo Sánchez tampoco le puedes ver haciendo jugadas por ejemplo, como la de Martín Vázquez, que se ha ido de varios jugadores. Hugo Sánchez nunca se ha caracterizado por un buen regate, pero era un rematador extraordinario, de cabeza, de volea, de chilena, de todo. Es un jugador que se ha caracterizado por jugar muy bien siempre al primer toque. De hecho, casi todos los goles que ha marcado en su vida han sido al primero o al segundo toque. De jugada personal, pues prácticamente ninguna. Y Hugo lo que hacía muy bien era pues jugar bien sus bazas. Él sabía lo que tenía, él era un gran rematador y se limitaba a eso, a rematar. Y destacó por eso, porque claro, fíjate, es uno de los jugadores que mejores rematadores del mundo, no solo de aquí, y aquí ya fue Pichichi en varias ocasiones. ¿Qué vamos a hablar de Hugo, no? Te iba a decir que por eso ganan los que saben hasta dónde llegan, ¿no? Y aprovechan. El mejor futbolista, te lo puedo garantizar, y ya ahora te lo digo más como entrenador, posiblemente cuando estaba jugando ahí todavía no lo sabía, es el que hace bien lo que sabe hacer. Y eso era un experto Hugo. Hugo hacía bien lo que tenía que hacer y nada más. No se complicaba y bueno, pues por eso hay veces que no se le veía nada en todo el partido. De hecho, hoy prácticamente no se lo ha visto, pero al final pues te mete un gol o dos goles y ya está. Hugo ha sido rentable. Otros pues queríamos hacer muchas cosas, entre ellos yo, lo reconozco, y llegaban muchas veces muy cansado porque corría mucho, porque a veces pues se abusaba del balón, de la conducción, y eso cansa mucho, y más en este campo, como dicen todo el mundo. Hombre, también comentabas tú antes que es cierto que se ve que no es lo mismo la labor tuya que la de Hugo, ¿no? Sí que es mucho más de desgaste tu juego, que Hugo está para rematar y punto. Para rematar, a Hugo ya presiona arriba. Ha tocado 3 balones en todo el partido, pero los que toca los toca bien, y eso es lo que más se valora, los goles, el que mete goles, y nada más, lo demás a veces no vale. Y sí, es cierto, yo también pues me caracterizaba tal vez por eso, por ser muy trabajador, bajar muchísimo, a defender, era un desgaste continuo durante todo el partido, y más cuando, digamos, pues juegas de forma esporádica y que tienes que aprovechar la ocasión al máximo, ¿no? Vamos a ver la falta, si funcionaba la pizarra. Bueno, 35,5 de la primera mitad. ¿Se trabaja ahora mucho más también este tipo de jugadas que entonces? Ahora hay equipos de entrenadores que parece que van con el milímetro, ¿no? Sí, bueno, la estrategia es una de las cosas que ahora casi... Es que ahora deciden casi los partidos. El juego a balón parado prácticamente decide, porque hay pocas ocasiones de gol en jugada, en ataques ya organizados, porque las defensas están muy bien plantadas atrás y es muy difícil crear ocasiones, y la estrategia a veces define muchísimos partidos, tanto los córners como las faltas, y se trabaja muchísimo, lógicamente, pero es que antes también se trabajaba. Lo que pasa es que se veía tal vez menos porque había más jugadas también de estas en ataques, tanto en contraataque como en ataques organizados, ¿no? Buena la pared de Michel. ¿Eso hace que el fútbol sea distinto, peor o mejor, o solamente distinto? Distinto, yo creo que es distinto, porque si nos damos cuenta, los equipos también jugaban, corrían. Lo que pasa que es lo que hablamos, hay más diferencias sobre todo a nivel técnico, ¿no? Ahí estamos hoy, por ejemplo, viendo a Ramón. Ramón era un extraordinario jugador, extraordinario, y Nervi todavía no tocó un balón. Por eso te digo que aquí pues bueno, éramos tan superiores, porque aquí podía sorprender, podía llegar a gol cualquier jugador, desde Salguero, como está ahora, hasta cualquier defensa podía llegar a portería. Entonces aquí el problema de tener dos delanteros centros natos que se quitaban prácticamente el sitio, ¿no? Pues estaban los dos ahí muy juntitos, que de hecho pocas veces jugaban los dos juntos, muy pocas veces. Santillana y Hugo juntos, muy pocas. Sí, casi siempre en esta temporada jugaban Butragueño, Hugo y Valdano. El que falta es Butragueño, efectivamente. Sí.
Pues va a sacar Castel, que es el jugador del Recre que más estamos viendo. Sí, desde luego, con diferencia. Háblanos si recuerdas de la vuelta, porque antes comentábamos que era un pequeño susto. 3-1 que ganara el Recre al Real Madrid en su campo. Sí que era un susto, pero con 5-0... Sí, lo que pasa es que vas ya demasiado relajado, ¿no? Además, nos pasaba muy a menudo, fuera de casa, tal vez un poco por el sistema de juego que utilizábamos. Si te das cuenta de lo que te digo, siempre jugábamos con un 4-3-3. Y eso fuera de casa a veces es un riesgo, y más en campos pequeños, y allí pues vas un poco también, si quieres que no, la relajación pues influye muchísimo. Y claro, pues el Huelva para ellos, a pesar de considerarse eliminados, para ellos es el partido de su vida. Entonces salen a muerte, salen desde el primer momento del partido a por todas, a presionar, campo pequeñito, el árbitro ya tolera más cosas, antes se castigaban menos las entradas duras que ahora. Y eso influía muchísimo, ¿no? Esa presión, pues a veces, pues quieras que no, cuando tú tienes un resultado muy claro, pues las jugadas en las que había balones divididos, pues no se disputaban por parte de un equipo como por otro, ¿no? Entonces, pues ahí cuando hay ese tipo de juego, pues a veces pues te sientes sorprendido. De hecho, en esta temporada fue la de las famosas remontadas. Ese año pude jugar, uno de los mejores recuerdos que tengo, la famosa remontada al Borussia, que pude jugar también, y que ganamos 4-0 después de haber perdido 5-1 en Alemania. También hubo otras ya que en otros años, como la del Anderlecht, al Inter, etcétera, etcétera. Pero fuera de casa teníamos más problemas. De hecho, te comentaba antes que ese año en Liga no perdimos ni un solo punto. Ni un solo punto. Eso es muy complicado actualmente. Y sin embargo fuera de casa, hombre, no perdimos muchos, perdimos creo que 4 partidos. Pero si nos podían, era más fácil sorprendernos. Hemos visto al árbitro, creo que lo conoces también, Pérez Sánchez. Sí. Murciano. Pérez Sánchez, además es compañero de la cadena SER. De la cadena SER. Y comentamos los partidos juntos. Pero ya le puedes comentar que sí. No lo está haciendo, bueno, tampoco está teniendo nada que hacer. No, es que no hay nada. Es que no hay nada. De Maceda hemos visto ya sacar 4 o 5 balones desde atrás con una clase tremenda. Maceda era extraordinario. Siempre se queda todo el mundo recordando a Maceda con ¡ay! Donde pudo llegar. Claro, la famosa lesión, ¿no? En el Mundial. El Mundial que lo estropeó todo, fíjate, es curioso, un extraordinario jugador. Fue otro caso como Paco Bonet. Llegó al Madrid, fue internacional, pero se rompió la rodilla. Y poco más se vio de él. Son jugadores que han pasado al ostracismo después de ser extraordinarios jugadores, porque tanto... Bueno, por lo menos la afición se ve que disfrutaba, ¿eh? Sí. Había olés también. Bueno, con 3-0 casi llegando al descanso. Sí. No, y no solo 3-0, es que podían ir 6, sí. Porque estamos atacando continuamente. Es, como te he dicho anteriormente, un monólogo del Real Madrid. También en la medicina deportiva has avanzado enormemente, ¿no? Sí, antes una lesión grave era casi dejar el fútbol y ahora ya no. Efectivamente, ahora ya es con las artroscopias, ya sobre todo se ha limitado muchísimo la duración, la rehabilitación, ¿no? Antes para una operación de menisco igual estabas 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses, porque tenían que abrirte la rodilla. Ahora con una artroscopia en un mes o mes y medio ya estás jugando. ¿Tú tuviste alguna lesión grave? Tuve muchas. Y eso también influyó un poquito, siempre influye, ¿no?, en tu carrera deportiva. Pero sobre todo a raíz de estar en Sevilla sí tuve una operación que también ahora pues es una nimiedad, porque es una operación de pubis, y que entonces también pues a veces se resolvía fácilmente. En un par de meses pues se estaba jugando, sin embargo yo estuve 8 meses. Y eso fue muy duro. Estar 8 meses por una operación de pubis sin jugar es mucho. Y el cuarto. Santillana también. Santillana. ¿Ahí ha habido cante de portero incluido? Bueno, sí, no sé, es complicado, porque ahí es un balón dividido y Santillana pues anticipó muy bien, ¿no? Ahí tampoco, la verdad que poco podía hacer el Castel porque Santillana se anticipa muy bien. Bueno, es que se le además es un centro seco, fuerte, es muy difícil. Se le deja demasiado terreno también a Martín Vázquez para controlarla, levantar, normalmente, buscar... Sí. Luego además que el Huelva marcaba mucho individualmente
y así pues cuando se hace marcaje al hombre pues los espacios que se crean son mucho mayores, ¿no? Con la movilidad que teníamos nosotros creábamos muchísimos espacios y claro, pues con jugadores como Santillana pues es más fácil aprovecharlo. Que llegó el cuarto ya, en el 41 me había marcado Martín Vázquez el primero, Sanchís el segundo, 2 de Santillana y nos quedan tan solo 2 minutos para el descanso. Ya con 4-0 la verdad es que poco más queda, ¿eh? Sí, ya es jugar el partido, y ellos a capear el temporal y que no te metiera, y que no le metiéramos más. Porque claro, lo que no querían por supuesto es que le metiéramos 8 o 10. Y eso, claro, en el segundo tiempo pues saldrán pues mucho más parapetados atrás todavía y que no. Y luego la relajación también nuestra pues siempre influye, ¿no? Cuando tienes prácticamente el partido y la eliminatoria resuelta pues siempre influye, ¿no? A la hora de jugarlo. Después hablaremos, pero el Real Madrid no ganó en esta temporada la Copa del Rey, que la ganó el Zaragoza. Le ganó 1-0 al Barcelona con gol de Rubén Sosa, el poeta del gol de falta. Efectivamente. Y lo que sí que se notó, sobre todo, es que el Recre había jugado 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 partidos de Copa. Eso ahora ya... Ahora ya no se... Ya son demasiados partidos de Copa. Exactamente, porque ahora... bueno, a pesar de que los equipos de primera división y sobre todo los que están en competición europea entran en discordia un poquito más tarde, pero antes, fíjate, era nuestro primer partido de Copa, estábamos en octavos de final. La verdad que antes, yo creo que la competición, lo ideal no sería lo que es ahora, pero tampoco lo que era antes. ¿Entiendes? Lo de jugar a partido único no lo veo justo, pero tampoco que un Real Madrid entre en octavos de final tampoco creo que era demasiado justo. En octavos de final había ganado, bueno, estamos viendo que elimina al Real Madrid 5-0, 3-1 el Real Madrid al Recre. En cuartos jugasteis con el Celta, 0-0 en Vigo, 4-0 en el Bernabéu. Otra vez se vuelve el poderío en casa entonces éramos un equipo imbatible. De hecho, ya te digo, esa temporada no se perdió ni un solo punto. Y en las semifinales, Zaragoza 2, Real Madrid 0 y Real Madrid 3, Zaragoza 2. Con lo cual eliminado en semifinales por el Zaragoza, campeón después. Así es. Nuestro calvario fuera de casa. Esa temporada fuera de casa, la verdad que, bueno, aunque no se perdieron demasiados partidos, pero es donde más, bueno, por lo menos debilidades teníamos, ¿no? Presentábamos. Y posiblemente, de momento, es nuestra forma, nuestro estilo de juego, ¿no? Era... con un sistema muy ofensivo y con 3 centrocampistas nada más, y ahí pues te crean a veces superioridad numérica y es complicado cuando se te presentan en el centro del campo con más gente, pues a la hora de bajar es otra jugada a balón parado a Salguero, que pegaba el balón sensacional, de un chut tremendo, de hecho marcó bastantes goles. Y bueno, entonces fuera de casa pues a veces con el pressing que hacían los equipos y la motivación que tenían siempre contra el Real Madrid, pues te creaban muchas dificultades. Ni siquiera saca Castel, que ya era el 45,5 exactamente, y el Recreativo la noche del 15 de enero del 86. Y ahí aparece de momento Butragueño, vaya jovencísimo que estaba entonces, año 86, sí, que sustituye en el descanso a Michel. Y fíjate, Chendo también. Chendo un año mayor que yo. Pues entra Butragueño, otro delantero más. ¿Cuántos sois ya? Porque sí que podemos considerar a Michel como centrocampista, pero no a Butragueño. No recuerdo por quién salió. ¿Por Michel? Por Michel, fíjate, 4 delanteros. A mí me tocaría seguro jugar en interior. Seguramente. Santillana, Hugo, Cholo, Butragueño. Sí, demasiado delantero. Y lo que no hemos dicho anteriormente, sí, pero fíjate, Salguero incluso de lateral izquierdo, Chendo por la derecha, y con un equipo muy ofensivo, muy ofensivo. Gallego, aunque Gallego jugaba más de medio centro, ¿no? De centrocampo, pero también llegaba, se incorporaba en acciones atacantes, ¿no? Este hombre de todas maneras, el árbitro, el colegiado que hemos hablado anteriormente, se llama Pérez Sánchez, pero no es el mismo Pérez Sánchez, era el árbitro que murciano. Ah, no es el Pérez Sánchez que conocemos ahora de los comentarios. No, José Pérez Sánchez no. Vaya. Es otro, fíjate, es curioso, ¿verdad? Es que yo al oírlo, pues, pero es que me he fijado y no es él. En fin, bueno, pues comienza la segunda parte con Pérez Sánchez, que no el ahora de sobra conocido comentarista. Que ¿vale? No sé si este será murciano, no lo sé. Ya hasta ahí no llegamos. Ahí en el Bernabéu, como ahora, eso sí,
se daba cuenta del cambio, entró Butragueño Sí, y salió Michel. Y vamos a ver ahora cómo colocamos a tanto delantero, ¿no? Pues yo, por lo que he visto, lo que te he comentado, pues bajando yo un poquito más, Martín Vázquez es lo que me extraña mucho, que está jugando casi siempre por banda derecha. Y normalmente juega más por banda izquierda. La Cruz Roja también ha cambiado, ¿no? Sí, sí. Todo. Ahora ya las camillas, todo ha cambiado. En ese aspecto han cambiado muchas cosas. Fíjate, Chendo casi de extremo, de delantero centro. Creo que marcó un gol en su vida en el Real Madrid. Sí, me acuerdo de él, además cómo fue. Me acuerdo cómo fue, estaba yo con él. Ahí en ese partido recuerdo que estaba yo en el banquillo. Y antes que recordabas tu debut en el Real Madrid, aunque fuera contra mi Salamanca, cuéntanos cómo fue aquel partido, aquel día. Pues ganamos 1-0. 1-0, sí, 1-0 ganamos, me parece. Y jugamos, bueno, me acuerdo de la alineación incluso, que cambiaba un poquito con respecto a la de hoy. Jugó Mezgo, jugó Stielique, pero estamos hablando de 3 años anteriores, hace 3 años antes. Y jugamos arriba, Juanito por banda derecha, Santillana en el centro y yo jugué de interior izquierdo. Fue un partido que fue más duro de lo que en realidad parecía, ¿no? Porque ganamos 1-0, pero tuvimos muchísimas ocasiones de gol. Sí. Estaba entonces Stielique en su mejor momento, Miguel Ángel, un gran centrocampista de que tampoco se oyó hablar demasiado, pero era un extraordinario jugador. Vaya recorte ahora de Hugo. Sí. Si antes hablábamos que no buscaba mucho el regate... Pero no, lo habitual no es eso. Él ha hecho un control extraordinario, luego el regate ya no le ha salido tan bien, pero no era lo habitual. Era un jugador que jugaba muy arriba, se le veía muy poquito. Emilio también parece que también bajaba un poquito más, pero jugábamos con una defensa adelantada, hacemos muy bien el fuera de juego. La verdad que el Recre en esta ocasión muy poquita cosa. Por cierto que en el Recre también ha habido un cambio, entró Márquez y se fue Peña, pero en fin, tampoco son demasiado conocidos, la verdad es que no, para los madridistas sobre todo. Hombre, son conocidos a niveles ya de segunda división, porque este año jugaron en primera, pero el Huelva ha sido un equipo que casi siempre ha estado más en segunda división. Son jugadores, hombre, que han jugado muchos años, por ejemplo, Higinio, Cepeda han jugado muchísimos años, Linares, Luzardo era un extraordinario, era un jugador muy bueno técnicamente, aquí no se le está viendo apenas. Ramón era un extraordinario jugador, que tuvo luego muy mala suerte con una lesión de rodilla cuando estaba en el Sevilla. No, perdón, cuando había firmado por el Depor. Después del Sevilla firmó por el Depor, cuando todavía no era el Depor de ahora, evidentemente, pero se lesionó de rodilla allí gravemente y se acabó el Ramón. Sin embargo, hoy apenas se la ha visto. Pero en la temporada siguiente fichó por el Sevilla y marcó muchísimos goles. Ahí llega Cholo. También llegó antes el defensa. Hablábamos antes de las remontadas de la Copa de la UEFA. Esta fue la segunda Copa de la UEFA, el año de la segunda Copa de la UEFA consecutiva. Y así, para hacer más memoria todavía, el Real Madrid eliminó en la tercera eliminatoria al AEK 1-0 y 5-0 en el Bernabéu, otra manita. Ahí va el balón. En 16avos de final al Chernomorets, 2-1 y 0-0, 2-1 en el Bernabéu y 0-0. En octavos de final, ese será el partido que tú recuerdas, el Borussia Mönchengladbach 5-1 y 4-0. Sí, efectivamente. Una de las remontadas grandes, ¿no? Históricas. Yo, la verdad, más que por la remontada en sí, es cómo fue la remontada, ¿no? Porque se ganó 4-0, pero el cuarto gol se marcó en el último minuto, ¿no? Fue un partido en el que no cabía un alma en el Bernabéu. Fue tremendo. El ambiente que había, nosotros los jugadores en el campo apenas nos oíamos de la cantidad de jolgorio, de gente que había, ¿no? de los gritos que estaban continuamente. Y recuerdo que yo entré en el partido pues quedando 20 minutos aproximadamente y vamos 2-0 ganando. Todavía nos quedaban 2 goles y parecía que el partido se había dormido un poquito. Y a raíz de salir yo, pues el equipo se revolucionó un poquito, ¿no? Marcamos el gol al poco tiempo, creamos otras 2 o 3 ocasiones y parece que estuvimos esperando al último minuto para levantar una eliminatoria increíble, ¿no? Increíble. Sí, señores. Fue un partido memorable, la verdad que sí. En cuartos de final, Neuchâtel 3-0 en el Bernabéu y 2-0 en Suiza. Sí.
Y luego en semifinales Inter de Milán 3-1. Sí, En Milán 3-1 y 5-1 en el Bernabéu. Efectivamente. Otra vez 5 goles en el Bernabéu. Y al Milán. Meter goles al Inter, meter 5 goles al Inter, eso era realmente difícil. Pero en el Bernabéu nosotros, la verdad, es cuando surgió un poco la famosa frase de Valdano, ¿no? El miedo escénico. Sí, porque en la tercera eliminatoria 5-0 a la AEK. Sí. En octavos 4-0 al Borussia Mönchengladbach. En semifinales 5-1 al Bernabéu, o sea, en el Bernabéu al Inter. Pero es que además después en la final 5-1 al Colonia. Y luego perdimos en Colonia también. En la ida el 30... porque entonces era la UEFA, entonces era doble partido. El 30 de abril del 86 se jugó la ida, 5-1 en el Bernabéu. Exactamente. Y eso que se adelantó Alofs. Alofs a los pocos minutos de empezar el partido, además un gol muy bonito. Pero no perdimos la calma nunca y marcamos 5 y pudieron ser más, Marcaron Hugo, Gordillo, Valdano otra vez y Santillana. Y el 6 de mayo, la vuelta, Colonia 2, Real Madrid 0. Ahí se podía haber empezado a dudar, ¿no? A ver si la remontada va a ser en contra. No, nunca hubo peligro de la eliminatoria, ¿no? Ellos necesitaban marcar 4-0, 4 goles a 0. Y la verdad que yo nunca lo vi peligrar. Sí, marcaron 2 goles, pero yo creo que no tuvimos demasiados problemas para llevarnos la Copa. ¿Pero era suficiente ganar entonces la UEFA? ¿O había otra cosa que siempre estaba ahí? Pues hombre, también ganamos la Liga. Yo me refiero a la Copa de Europa. Hombre, exactamente. Pero cuando te tienes que disputar la Copa de la UEFA, pues tienes que ganar lo que tienes. Si la Copa de Europa no está clasificado, no era como ahora, que hay los 4 primeros. Antes solo se clasificaba el campeón de Liga y solo podía disputar un equipo en España. Entonces la UEFA entonces tenía mucha más importancia que ahora también. Sí, ahora había equipos extraordinarios. Ya digo que solo participaba el campeón en Copa Europa. Y no era como ahora, no había liguilla en la primera fase ni en la segunda, era todo por eliminatorias y era mucho más complicado. Era mucho más complicado porque ahora siempre tienes tiempo para recuperar, es como una segunda liga, una liguilla, ¿no? Y siempre tienes por lo menos lugar para poder recuperarte. Entonces, como perdieras un partido, a no ser por las remontadas que tuvimos nosotros, la famosa, pero un fallo se pagaba muy caro. Había muchos compañeros de aquella época sí que me lo han contado, que lo notaban. ¿Había algo especial sobre la Copa de Europa? Sí, esto vale, sí, pero aquello es lo que se debe. Evidentemente lo que nosotros queríamos era ganar la Copa de Europa. Pero bueno, ese año ya quedamos campeones de Liga, al año siguiente ya se disputaría la Copa Europa, pero hubo mala suerte. La verdad es que hubo algunas eliminatorias que podíamos haber pasado, pero bueno, por unas causas o por otras, pero se nos negaba, ¿no? Una y otra vez. ¿Es más fácil ganarla ahora o era entonces más fácil? Yo creo que ahora es más sencillo. Yo sinceramente creo que ahora es más sencillo que antes. No más sencillo por la calidad de los equipos que hay, porque antes la calidad las fuerzas eran más o menos parejas. Pero ahora, lo que te decía antes, que ahora hay siempre tiempo para recuperar un tropiezo. Y siempre cuando hay esa posibilidad de que puedes recuperarte, la calidad de los equipos se impone. Entonces tú puedes, por ejemplo, ahora el Madrid está en una situación muy difícil, ha perdido un partido y ha empatado el otro. Sin embargo, yo estoy convencido de que el Madrid se va a clasificar. Entonces no te da tiempo. Si perdías un partido luego era muy complicado el poder seguir para la siguiente eliminatoria. Y entonces era más complicado porque un partido malo lo tenía cualquiera. Lo puede tener cualquiera. Entonces llegar hasta la final a base de pasar eliminatorias contra grandes equipos, lógicamente entonces eran solo los campeones de liga de cada país. Ante equipos de este calibre, pues un tropiezo pues te costaba muy caro. Bueno, pues estamos ya en el minuto 10 de esta segunda parte. No sé si hay algo en especial que te está llamando la atención de todo lo que estamos... Hombre, ahora el Huelva parece, pues por lo menos más asentado en el juego. Parece que ha perdido un poco el miedo que tenía en el primer tiempo. Ha salido con un poquito más de alegría, ya quiere tocar un poquito más el balón. Y nosotros, pues se nos nota un poquito más tal vez un poquito más de relajación. Pero en líneas generales el dominio sigue siendo del Madrid, las ocasiones se siguen sucediendo. Y bueno, si no caen más goles es pues porque, yo qué sé, por mala suerte, ¿no? Lo que es extraño es que Hugo no haya marcado, ¿eh? 4 goles y Hugo, otro disparo. Era noticia, marca el Real Madrid 4 y ninguno es de Hugo. La verdad que en el Madrid cualquier jugador que jugase en esa época marcaba goles, casi siempre.
el delantero que jugaba marcaba. Si jugaba Santillana, marcaba Santillana. Si jugaba Hugo, pues que era el que casi siempre jugaba delantero centro, era el que marcaba él. O sea, la calidad de los jugadores era extraordinaria. Y sobre todo que el Madrid, pues como podemos ver, llegaba a la portería pues 40 veces. Y alguna tenía que caer, alguna seguro. Sin embargo... ¿Qué jugada esta? Al final... Penalti, es penalti, claro. Pero el recorte, el cambio de ritmo de Butragueño y, Muy bueno, si Butragueño y el censo de Hugo, ¿eh? Si Butragueño tenía algo posiblemente, ese pedazo de cambio de ritmo en 2 metros. Era espectacular. Espectacular. ¿Cómo se lanza Santillana? No, soy yo. La primera vez. El que se tira de cabeza soy yo. Pues te había confundido con Santillana. En fin, bueno, pues ahora sí me atrevo. Ahora sí me atrevo a decir que vaya piscinazo el tuyo. Otro delantero. Otro más. Entra Juanito y se marcha Martín Vázquez. 5 delanteros. Eso no se veía. Eso no se ve ahora. Ahora lo difícil, con 5 de arriba, lo difícil es saber dónde va cada cual, ¿no? Sí. Porque todos queréis marcar gol. Es lo que te comento, que... Ah, mira, pues pido penalti, ¿eh? Vaya. Te digo que era penalti. ¿Era penalti? Claro. Pues penalti. Entonces lo va a lanzar Hugo. 11 de la segunda y gol. Bueno, yo sigo... Te he comentado que era penalti. Yo sigo pensando que... que era piscinazo. Sí. Yo creo que no, ¿eh? Lo que pasa es que era un penalti absurdo. Ahí vamos a verlo. Un penalti absurdo, porque el balón se iba. Pero el golpe, o sea, se ve que... no, es penalti. Lo que pasa es que lo exageras un poquito, ¿no? Un poquito, hay que exagerarlo siempre, ¿no? Pero penalti es penalti. Ahora ya visto sí que te pone una zancadilla en el pie izquierdo. Lo que pasa es que se exagera un poquito, pero el penalti es penalti. Poquito. Marcó Hugo Sánchez, el quinto. Manita ya de momento. Además lo celebra con quien le había dado la oportunidad. Y ahí está, en el 12 de la segunda, 5-0. Tenía un poquito más de pelo. Sí se te vio joven, sí. Ahora eso sí, lo que te estoy comentando, corrí un montón, ¿eh? Luego pues la suerte de poder marcar algún gol, que eso siempre marca, el tener el marcar goles. Es lo que me han comentado muchas veces el día de que debuté, que no pude marcar teniendo una buena ocasión para hacerlo. Bueno, estas cosas siempre ayudan, ¿no? a mantenerte en la titularidad. Y Juanito, qué calidad de Juanito. Todo el mundo destaca a Juanito, ¿no? Por encima incluso de muchos otros. Yo tuve la suerte. Han parecido a lo largo de los años después más grandes, ¿no? Juanito era extraordinario, ¿no? En el Madrid ha hecho historia. Pero el verdadero Juanito, bueno, el Juanito más espectacular que he visto yo nunca ha sido cuando estaba en el Burgos. Estaba yo pensando ahora mismo, ¿tuvisteis que coincidir en el Burgos? No coincidimos porque es mucho más mayor que yo, pero yo era un aficionado, un niño entonces que iba a verlo y bueno, lo que hacía en el plantío ahí en Burgos era una cosa de locos. Era un Juanito, el Juanito de verdad, era espectacular. Recuerdo algunos partidos que bueno, él solo ganó algunos partidos. Uno concretamente que hicieron el Vicente Calderón. Entonces jugaba el entrenador que hasta, bueno, el famoso entrenador Sergio Kresic, jugaba en el Burgos también. Y entonces en el Atlético Madrid, un Atlético Madrid que iba, no sé si iba primero ese año en Liga, con jugadores como Leiviña, Pereira, etcétera, etcétera. Les ganaron, bueno, el Burgos ganó 0-3 con un partidazo de Juanito espectacular. Y de Juanito y de Kresic, que marcó, me parece que 2 goles, Kresic. Todavía recuerdo algunas cosas de hace muchos años. Es otra de las cosas que a mí me llama la atención de los futbolistas, la memoria impresionante que tenéis. Sí, para recordar un partido de hace 20 años. Sí. Hay recuerdos, de verdad, que yo recuerdo incluso algunas jugadas de partidos, ya no te voy a decir de ahora, sino de cuando jugaba en el Águilas, en juveniles. Pero me acuerdo de resultados, de los goles que marcaba, de todo, de todas esas cosas. No se olvidan, esas cosas no se olvidan. Y de toda tu carrera deportiva, de todos los partidos que has jugado, el primero y el más importante, por bueno que te viene a la mente. ¿Por bueno de jugar bien? No, o por algo, no por jugar. Hombre, bien, por algo, el mejor recuerdo. Por algo, repito que uno de los partidos que me encantó, que recuerdo, que me gustó mucho jugar ese partido fue contra el Borussia, es lo que te comento, aunque solo jugué 20 minutos, pero por el hecho en sí de la remontada que fue, para mí era una cosa increíble, ¿no? Fue
un recuerdo que no lo olvidaré nunca. Tengo una foto enorme de cuando nos estamos abrazando en el cuarto gol en mi casa, y la verdad que la tengo en un lugar preferencial de mi casa porque es un recuerdo precioso. El peor no hace falta recordar. Peor es, siempre hay muchos. Por eso. Hay muchos, es que hay muchos recuerdos. Como es mejor no recordarlos. Sí, posiblemente. Pero posiblemente también pues, cuando el mejor gol? te lesiones. Pues ha habido muchos, ha habido goles, la verdad es que una de las cosas que es, por las que me he caracterizado es porque he marcado bastantes goles, pero uno precisamente, posiblemente uno de los mejores, ha sido que marqué precisamente al Real Madrid. Fue un Osasuna Real Madrid que empatamos a 3 ese partido, y de hecho me dieron un trofeo al mejor gol de la temporada por ese gol. ¿Cómo fue? Pues un gol que cogí el balón por banda izquierda a la altura del medio campo, regateé a 2 o 3 jugadores, por la banda, y desde el borde del área chuté, pegado al palo largo, digamos, y Bullo no pudo hacer nada en aquella ocasión. Un golazo. Bueno, pues vamos a ver la falta porque está Hugo. Otro gol que marqué, que guardo un recuerdo muy bonito, fue un partido también que tengo un recuerdo muy malo, y fue con el Madrid, y esta misma temporada. Jugamos en Las Palmas, pude jugar ese partido, marqué 2 goles, y uno de ellos fue precioso, un golazo, un balón que paré con el pecho desde el borde del área, en la zona derecha, y de volea lo metí por la escuadra izquierda, un golazo. Pero tengo un mal recuerdo porque íbamos ganando 1-3, quedando 5 minutos, y perdimos 4-3. Uno de los 4 partidos que perdimos esa temporada. Éramos ya campeones de liga, pero me dolió especialmente mucho ese partido, perder ese partido. Digamos que ir a jugar a Canarias al Real Madrid hubo una década que no se le dio bien. Exactamente. Después fue Tenerife, pero... Entonces aquel partido lo jugó, por ejemplo, Gordillo, jugó de titular, Martín Vázquez, un equipo parecido al de hoy. Pasa que aquí había pues algunas ausencias, digo que... Aquí hoy, por ejemplo, falta Gordillo. Sí, Gordillo, exactamente, por banda, que de hecho está jugando Salguero. Camacho también falta. Efectivamente. Esta temporada, de la que estamos viendo partido de Copa, el Real Madrid marcó en Liga 83 goles y recibió tan solo 33. O sea que ya no es solo el potencial ofensivo, sino también 33 goles en más de 33 partidos. Sí, exactamente. Es muy poca cantidad. Muy 26 partidos ganados, 4 empatados, 4 perdidos. Hacías tu referencia a ese... Y los 8 fuera de casa. Los 8 que no se ganaron fuera de casa. Los 4 perdidos fue ese que tú decías de Las Palmas, 4-3, en Barcelona, 2-0, en Valladolid, 3-2, y luego un partido que me ha llamado la atención el resultado. Real Sociedad 5, Real Madrid 3. Sí, curioso, ¿verdad? Ya digo, si es que nosotros siempre éramos un equipo muy ofensivo. Y pues fuera de casa pues es complicado, y más en San Sebastián. Recuerdo que en aquella época había unos piques históricos, tremendo. Cada vez que íbamos a San Sebastián se nos recibía de uñas. Había una rivalidad tremenda. Además la Real venía también de ganar 2 temporadas seguidas la Liga. Era un equipo muy fuerte, y nosotros también teníamos un equipo muy ofensivo. Y bueno, pues lógicamente pues hubo un resultado que no se suelen ver, ni ahora ni antes tampoco. La verdad que 5-3 se veían muy pocas veces. ¿Eso ha cambiado? ¿Ha mejorado? ¿Ha empeorado? ¿Está igual? El hecho de, bueno, pues va el Real Madrid a San Sebastián, fíjate lo que ocurrió cuando fuimos a Barcelona con Figo y demás. Sí, pero antes pasaba también, ¿eh? ¿Sí? Pasaba mucho. Ya digo que allí en San Sebastián, cada vez que íbamos era tremendo, el recibimiento era... ahí ha habido una mano clara, ¿no?, de Maceda. Sí, no la ha pitado el árbitro. Una de los nuestros la dejamos. Ya no sé por dónde andábamos. Por San Sebastián. San Sebastián, efectivamente. Allí había, ya no solo en el terreno de juego. Recuerdo que íbamos al campo y 2 horas antes de empezar el partido, cuando llegábamos nosotros al estadio, estaba el campo lleno ya, o prácticamente lleno. Y nos recibían, y íbamos a ver cómo estaba el terreno de juego, y nos tiraban de todo. Era un recibimiento muy hostil, la verdad que había mucha competencia. Entonces la Real era un equipo muy fuerte, igual que este año, por ejemplo, ¿no? Pero ahora ya eso se ha olvidado un poquito, ¿no? Parece que, excepto en Barcelona, por el tema de Figo sobre todo, pues al Madrid se le veía siempre, pues, aunque siempre ha sido, la verdad que casi siempre el Real Madrid ha sido un club querido y bien recibido en casi todos los sitios. Sí, en líneas generales, ¿no? Sí. Salvo 2 o 3 sitios, o se es del equipo de casa o del Madrid o del Barcelona, y como hay más del Madrid que del Barcelona, pues... Exactamente.
En fin, que nos perdemos, no, del partido del todo. 20 minutos de la segunda parte, la verdad es que está viendo menos ocasiones porque el Recre también yo creo que ya ha decidido, bueno, a ver si son 5 solo. Sí, es que es lo que decimos siempre, si no por muchos delanteros se van a hacer más goles, ¿no? Ahí ya lo vemos, 5 delanteros y sin embargo está habiendo muchas menos ocasiones. También es cierto que la tensión ya no es la misma, el pressing que ejercíamos en el primer tiempo no es el mismo. Antes robábamos el balón al segundo de tocarlo el Recre. Y ahora pues un poco jugamos más a la galería, ¿no? Estamos jugando más a ver que hacerlo bonito, hay menos movilidad, como estamos viendo. Y lógicamente a veces los delanteros mismos, tanto delanteros, pues a veces nos molestamos, ¿no? Entre nosotros porque hay demasiada gente. Fíjate que taconazo, bueno, al final no fue casi bueno. Casi bueno. No, eso ya te digo que estamos un poco ya buscando pues, jugadas espectaculares, lo que te comentaba antes, de cara a la galería, ¿no? Pasa que también ahí, si te das cuenta, pues hay mucha acumulación de jugadores del Recre atrás y cuando hay pocos espacios pues es más difícil crear ocasiones de gol. Como entrenador ahora, Cholo, ¿dónde se coloca? Pues sabes que hay muchos tipos de entrenadores. ¿Qué te voy a contar? Hombre, a mí me gusta mucho jugar al fútbol. Jugar al fútbol eso dice hasta Clemente. No, pero no, yo lo tengo muy claro. A mí me gusta dar iniciativa a los jugadores, dejarles un porcentaje muy grande a la creatividad. No me gusta maniatar a los futbolistas, sobre todo de medio campo para arriba, y que haya mucha movilidad. Me gusta que lleguen los laterales a zonas ofensivas, que haya muchos desdoblamientos por parte de los centrocampistas, etcétera, etcétera. O sea, que me gusta que haya mucha movilidad y que no puestos fijos y que el equipo juegue a fútbol, que se olvide de un poco tanto como ahora de tanta táctica defensiva, de acumulación de gente, eso sí, sin dejar ni mucho menos el pressing, presionar en el centro del campo para no dejar pensar al equipo rival, eso es lógico, eso sin eso no puedes hacer nada, pero luego que dar, como digo yo, alegría, ¿no? a los jugadores, ¿no? que circule el balón y que los jugadores tengan más libertad para poder jugar. Más Víctor Fernández que Rafa Benítez, ¿no? Hombre, Rafa Benítez también juega fútbol, pero hombre, a mí, sinceramente, el juego del Valencia ha habido veces que es espectacular, se mueven mucho y dependiendo de partidos, pero la verdad que Rafa Benítez está demostrando que sabe lo que hace, que está sin poner muchos delanteros, porque como hablamos, anda, mira, si alguna vez sí que me salían bien las cosas. Pero lo que te comentaba, que Rafa Benítez confirma un poquito lo que estamos hablando, lo que te comentaba antes, que no por muchos delanteros se juega más ofensivamente. A veces Rafa Benítez ha jugado sin ningún delantero, con Angulo de delantero centro, y sin embargo ha creado muchísimas ocasiones de gol. Y vemos que estaba calentando Valdano, pues ya con 6 delanteros ya no quiere. No, ya no hay más cambios. Ya no entraría, ¿no? Ya no hay más cambios. Entonces eran solo 2. Pues fíjate. Lo que sí que ha ganado en el fútbol con ello, ¿no? Y si hubiera más posiblemente. Cambios, mejor. Yo creo que debería haber más. Debería haber más. Qué parada. Parada de Castel. Sí, señor, lo cierto es que el Recre se podía haber llevado un buen saco. Lleva 5, podía haber llevado 10 ya. Un buen saco de goles. La jugada es muy buena. Sí. Hombre, defensivamente no tanto. Lo cierto es que están ya los jugadores, mucha acumulación de jugadores del Huelva atrás, pero poca movilidad, ¿no? Poca tensión. Butragueño disparando desde la frontal, que en los primeros años sí que se le ha visto más veces, pero no fue una de sus armas. No era una de sus... hombre, le pegaba bien a puerta, pero no era su fuerte, el disparo a puerta. No tenía el disparo de Hugo o el disparo de Pepe Salguero. Butragueño era más sobre todo la habilidad con el balón y esos 2 metros que tenía iniciales, ¿no? de salida. Era no sé, imprevisible, era totalmente imprevisible en el regate. A mí me llamaba la atención sobre todo la facilidad que tenía en esos primeros 2 metros, era tremendo, desbordaba a cualquiera y sobre todo jugaba muy bien con el cuerpo, desbordaba a veces más con el cuerpo que con las piernas. Un jugador imprevisible y que bueno, a veces también no se le veía, porque pasaba desapercibido muchos momentos del juego, pero te cogía un balón
y te hacía, bueno, pues obras maestras, ¿no? Y sin balón también, ¿no? Sin balón, Movimientos, llevándose defensa, sí, jugando sin balón. se movía, pero bueno, tampoco era una cosa. Él jugaba más con el balón, ¿no? Era un jugador que sabía estar donde tenía que estar, no desaprovechaba demasiado las fuerzas, ¿no? Era un jugador que sabía estar siempre en el sitio idóneo. Y esa también es una de las características importantes en un buen futbolista. Y hoy le vemos, si te das cuenta, Hugo, pues casi siempre fuera de su sitio, ¿no? Él estaba pues por banda izquierda, por banda derecha, y él su sitio de verdad era delantero centro. Por eso también le estamos viendo bastante menos. Ahora falta. Bueno, pues ahora posiblemente quiere que intervenga también un poquito Agustín, porque se está aburriendo un poco. No. La verdad es que hay partidos que casi era mejor que estuviera autorizado a quitar el portero y que se utilizara un delantero, ¿no? Pues sí, la verdad quito el portero que no sirve para nada. Yo creo que si hoy no está Agustín, tampoco. Yo creo que no ha habido ni un tiro a puerta del Recre. Ahora igual, ya no lo recuerdo. Disparó 2 veces en la primera mitad, pero ninguno de los dos fue entre los 3 palos no fue ninguno. Ha habido algún tímido contragolpe que se encargó de dejar en nada Maceda, tampoco. Claro, pero tampoco a puerta. Y qué buenos porteros ha habido siempre en el Madrid, ¿eh? Es increíble, siempre. Entonces yo me acuerdo cuando llegué estaba Agustín, estaba Miguel Ángel y García Ramón, o sea, que 3 pedazos de porteros. Luego llegó Choterena también, Bullo, grandes porteros. Ahora bueno, está Casillas, César, siempre ha habido unos porteros extraordinarios. Pero el efecto Iker no lo habrá habido muchas veces. No, pero bueno, el efecto Iker en sí no, porque es que no lo ha habido en ningún sitio. Yo no he conocido nunca, pero nunca, a ningún portero con 18 años hacerse con la titularidad en un Real Madrid, en un Barcelona y en casi ningún equipo. Un portero casi siempre se ha afianzado en un equipo a partir de los 25, 26, 28 o 30 años. Porque siempre parece ser que a un portero una de las cualidades que se le exigía era la experiencia, ¿no? Era el saber estar en el campo, pero con Iker Casillas pues se ha roto todos los moldes y de ahí en adelante pues yo creo que te han surgido más porteros, ¿no? Se le ha intentado incluso el Barcelona con 2 porteros, con Reina y Valdés, pero no han tenido la suerte porque ya no la veteranía de Iker, sino la tranquilidad que tiene ese chico con la temprana edad que tiene no es habitual, y para un portero pues a veces se requiere una experiencia y una tranquilidad que no es normal tenerla a los 18 o 20 años. Y calidad. Y calidad, por supuesto, calidad. Hombre, todavía tiene cosas por mejorar, porque es joven todavía, es muy joven, es un chico que está empezando, a pesar de que ya lleva muchísimos partidos jugados, ¿no? Pero todavía puede mejorar en las salidas, puede mejorar, pero en cuanto a mando, a tranquilidad, a debajo de los palos, al 1 contra 1, es inmejorable, es espectacular. Pues casi ya media hora de este segundo tiempo. Ahí está Juanito, que tampoco se le está viendo demasiado, ¿no? La verdad es que hay tal acumulación de jugadores, incluso ofensivos arriba. Sí, incluso Chendo. Vaya futbolista Chendo, ¿eh? ¿Cuántos años fue el mejor lateral de Europa? Tremendo, internacional muchísimas veces. La verdad que era una garantía. En el Real Madrid Chendo era una garantía increíble. A veces se quedaba colgadito. El equipo siempre eminentemente ofensivo, 5 delanteros, jugadores que con ganas de meter goles, de subir y demás. Y sin embargo, pues él a veces se quedaba atrás solo y solventaba la papeleta con una facilidad tremenda, ¿no? Era un portento físico. La verdad que le daba igual hacer 10 que 50 carreras y no se cansaba nunca para regatearle, para desbordarle, y lo digo ya no solo por experiencia, por tenerlo como compañero en los entrenamientos, sino cuando me ha tenido que marcar. A veces lo regateabas y al segundo lo tenías otra vez delante. Un espectáculo físico, es tremendo. Bueno, pues ahí vemos mientras también a Gallego. Y Lusito, el masajista, un fenómeno. Siempre atento a ver lo que podía necesitar cada jugador, siempre te pedía a él, dice, venga, te doy masaje. Cuando tú ni lo necesitabas, venga, que estoy sin hacer nada, vamos, te doy masaje. ¿A la hora del agua milagrosa también 20 años después salido ganando? El agua milagrosa es siempre agua. El agua milagrosa es siempre agua. No, lo que pasa es que no es agua milagrosa, simplemente los golpes pues duelen instantáneamente. Hay un golpe fuerte, pues en el momento que te da el golpe duele muchísimo.
con el tiempo pues se va pasando, se va asimilando, y el agua por lo único que te hace es refrescar un poquito, nada más. Milagrosa. Milagrosa. Va a haber otro momento también en el partido que la verdad no es tan gratificante como los 5 goles, pero en fin, ahora ya lo iremos viendo. Estamos ya casi pues dejando pasar los minutos, ¿no? Es buscando un poquito, pues eso, ya el equipo está muy cansado, repito, con 5 delanteros es muy complicado jugar. Y escucha los pitos en el Sí, Bernabéu, incluso con 5-0. Claro, ya no hay centro del campo. El público del Madrid siempre se ha caracterizado por ser muy exigente, por ser un público, una afición muy exigente, siempre ha querido más. 5-0, lo lógico es que el equipo esté contentísimo. De hecho, en el primer tiempo han disfrutado. 4-0, ha podido ser 7 u 8, ahora se han creado ocasiones de gol, pero no se están metiendo. Y ahora, pues hombre, jugar con 5 delanteros, pues qué quieres que te diga, es muy complicado, ¿no? Entre otras cosas, no porque no haya más capacidad para hacer goles, lógicamente ahí pues siempre hay mucha calidad arriba y se pueden meter, pero las ocasiones se tienen que crear desde atrás, desde el centro del campo, y en el centro del campo pues prácticamente está Gallego solo y bueno, y Hugo que se está bajando un poquito, yo que me incorporo de vez en cuando. Ay, qué pena. Pero eso, pues, buscamos ya más la filigrana, el toque, eso, más que la efectividad. Después de este partido a Castells le tuvieron que poner una estatua, ¿no? Castells, sí, internacional. Está parando, no todo, porque lleva 5 el hombre. Ahí si pone el centro bien, estaba solito. Con 5 el mejor el portero. Sí, exactamente. Hay otro cambio más que ya será el último del partido, en este caso en el recreativo, que sinceramente no viene reflejado en la prensa del día siguiente. Me suena su cara, pero no recuerdo su nombre. Tras el descanso, Márquez salió por Peña. No hay más cambios. Entonces no había los medios que hay ahora. No lo dudes, no es ni parecido. Pero ni parecido. Oye, sí, dime. No, digo, y que muy pocos partidos se retransmitían en directo, no había televisiones privadas, o sea que... Ya que sabes de sobra de todo esto, tanto más que yo, y en los medios de comunicación, tú que lo viviste desde una parte y ahora lo vives desde la otra, fíjate, Valdano, no hay calentamiento. ¿Dónde está la diferencia? ¿O hemos ido a peor, a mejor? No, ni a peor ni a mejor. La verdad que la especialización, lo sabes, en el periodismo deportivo pues no ha sido siempre pues una de las cosas que más se ha cuidado, ¿no? Pero en líneas generales es lo mismo, siempre pues ha habido, hombre, no se levanta la expectación que hay ahora, ¿no? Ahora mismo vas a un entrenamiento del Real Madrid y hay 200 periodistas, antes en los entrenamientos había 4 o 2 periodistas para cubrir el entrenamiento, y en los partidos sí había algunos y tal. No había tanta expectación, no había tanta, yo qué sé, la gente no lo vivía posiblemente tanto. El fútbol, siendo siempre una de las, yo qué sé, de las cosas que más se ha tenido en cuenta, pero no era no ha marcado pues, lo que está marcando últimamente, ¿no? Porque en la actualidad el fútbol parece que no se habla de otra cosa, ¿no? El fútbol lo es todo. ¿Se habla de otra cosa? Por eso digo. No. Antes sí, el fútbol también, lógicamente pues, se hablaba del fútbol porque el fútbol siempre ha sido el deporte que más se ha practicado en España con mucha diferencia, pero ahora es una cosa de locos, desde que han llegado ya, pues, sobre todo el dinero de las televisiones privadas, etcétera, pues la verdad es que todo se ha vuelto un poco del revés. ¿Y dinero para los jugadores también? Eso sí que ha cambiado, eso es lo que más ha cambiado. Eso es lo que más ha cambiado, te lo puedo garantizar. Entonces para pues yo qué sé, digamos, consolidar un poco la economía de un futbolista para toda su vida, pues se necesitaba toda una carrera deportiva y en buenos equipos, porque en la mayoría de los equipos, hablo ya incluso del Recreativo de Huelva, etcétera, equipos que han estado en segunda división, en primera división incluso de mitad para abajo, había que estar toda una vida deportiva jugando a fútbol prácticamente por lo que tenías para vivir. Y en los equipos grandes pues ganabas pues para, pues sí, pues guardar un poquito de dinero, el que lo sabía guardar, y poco más para comprarte tu pisito y poquito más. Ahora con un año de contrato ya tienes casi para vivir toda tu vida. O sea que ahí sí que algunas veces tendrás que pensar,
Me hubiera llegado a mí 10 años después. Hombre, si llegas 10 años después, solo en 2 o 3 años que hubiese estado en Madrid, posiblemente estaba todo solucionado, ¿no? Las cosas han cambiado mucho económicamente, sobre todo, ya te digo, cuando han llegado las televisiones privadas a España, ha cambiado de una forma abismal. Todo el mundo del fútbol, todo en líneas generales ha cambiado de forma espectacular. Ha llegado el dinero de una forma increíble y a veces pues se ha malgastado demasiado. De hecho, ahora estamos viendo equipos que tienen muchísimos problemas para poder subsistir. Y en Italia. En Italia, ¿para qué te voy a contar? Es que en Italia el fenómeno se produjo. Las barbas de tu vecino. En Italia el fenómeno se produjo mucho antes. Cuando aquí estábamos cobrando pues más o menos lo mismo, en Italia las televisiones llegaron antes también y allí ya se estaban cobrando pues, cantidades millonarias. Yo recuerdo en Zaragoza, el año que estuve cedido, en el Zaragoza, que llegó un jugador yugoslavo que había estado en Italia antes, un tal Šuriak, que en Francia estaba cobrando una barbaridad de dinero, pero muy por encima del mejor futbolista que estaba en el Real Madrid. O sea, por eso te digo que en España llegó más tarde. Y en Italia, al llegar antes, pues claro, se ha acabado antes. Y lo de vender camisetas y demás en aquella época tampoco. Eso no existía. Eso, lo único... La gente fue el que lo creó, ¿eh? Exactamente. Lo que más había era pues la postal típica, la foto y poco más. No había casi nada más. 37 de la segunda parte, que nos vamos a donde también está el interés. La verdad es que no solo está en el fútbol muchas veces, ¿no? Sí, aunque está rodea. Sí, efectivamente, porque aquí en el partido pues está todo dicho, el 5-0 ya está, la eliminatoria está pues totalmente solucionada. Entonces, pues bueno, aunque siempre quieres llegar más, pero es más complicado. Si te has dado cuenta, últimamente, ahora se ha estirado el recreo bastante, ha llegado ya 3 o 4 veces de forma clara. Es muy difícil jugar en un partido con 5 delanteros. Sinceramente, es muy difícil. La moraleja, ¿no? Exactamente. No por más delanteros. Hombre, si recuerdas cuando llegó Tosak, muy pocos años después de esto que estamos viendo, jugaba con 5 defensas y desde Madrid defensivo y batió el récord de 108 goles. Exactamente. Si no es jugar con 3 centrales y luego que los laterales suban mucho. No es que juegas con 5 defensas. Es más jugar con 3 centrales y 2 laterales muy ofensivos. Esta temporada, que también nos lo hemos dejado en el tintero haciendo de Cuéntame, el Real Madrid para el Real Madrid fue una de las mejores temporadas. Ya hemos dicho que ganó la Liga, también la Copa de la UEFA, y una temporada que acabó, pues hombre, no voy a decir que como peor se puede acabar, pero cuidado con esa jugada ahora. En la Copa de la Liga, que era una competición que yo no sé cómo era, pero que era muy extraña vista muy ahora. Muy extraño. Pues eliminó al Real Madrid el Barcelona. Sí. 2-2 en el Nou Camp y 0-4. Esos 2 partidos los jugué yo los 2. Faltaba mucha gente también, porque me parece que fue una temporada en que estaba el Mundial y estaban varios jugadores ya convocados. Entonces jugamos pues los que quedábamos aquí, ¿no? Recuerdo que allí jugamos mucho mejor, fue el partido de ida en Barcelona. Empatamos a 2, marcó, me parece que un gol, no sé si fue Juanito. Clos, Pardeza, Archibald y Cholo. Sí, yo marqué un gol, y Pardeza, efectivamente, Pardeza marcó el otro. Fuimos muy superiores allí en el Nou Camp y sin embargo aquí nos dieron un repaso espectacular. Fue increíble, nos ganaron 0-4 y yo creo que pudieron ser más. La verdad que no jugamos demasiado bien. 2 de amarilla, 1 de Urbano y otro de Esteban. Exacto. Ahora lo va a bajar como ha bajado el balón. Vaya recorte de Juanito si le sale a salir. Pero es eso, es lo que estoy comentando. Estamos ya jugando un poco más vista pues, a la galería, ¿no? Haciendo cosas ya, pues no jugando en equipo, pues con muchos arriba. El centrocampo no existe prácticamente. Y basándonos en la calidad de los jugadores, exclusivamente casi. Pues 5 minutos tan solo, dijo Víctor Espárrago, nada más terminar el partido, que este Madrid está en vena de aciertos, y dijo Molovnik que esperaba más del Huelva. Pues sí, el Huelva, no teniendo un mal equipo, porque repito, tenía buenos jugadores. Luzardo era un gran jugador, Ramón era un extraordinario jugador, en defensa era un equipo que estaban bien, pero sin embargo en este partido la verdad vino con mucho miedo, sobre todo el primer tiempo le hemos desbordado con una facilidad tremenda. Y en este segundo pues ahora se está viendo algunas cosillas, ya ha llegado 3 o 4 veces, pero más casi por la desorganización casi del equipo nuestro que por los méritos del Recre.
Y sobre todo también el Madrid está ya basando casi todo su juego en balones desde las bandas, Sí, buscando el remate de centros cabeza. continuamente. Pero es por eso, porque hay mucha acumulación de gente en el centro, entonces hay que intentar llegar por bandas y centros al área, porque por el centro, pues, mediante paredes, es muy complicado. Hay mucha gente, muchos delanteros, muchos defensas y es difícil. El campo, como ves, tampoco está demasiado bien y no favorece el poder jugar pues demasiado, ¿no? Porque da muchos botes el balón y hace difícil el controlar la pelota y tener precisión en los pases, y entonces se hace complicado, claro. Tampoco hemos visto muchas patadas de Higinio, ¿no? Que antes... No, pero es que tampoco les hemos dado, no le hemos dado tampoco muchas opciones, ¿no? Para hacerlo, porque hay, como te he dicho antes, mucha movilidad de los jugadores, y él, cuando se encuentra cómodo, es cuando hay, pues en este tipo de juego, ¿no? Ahí ves, ahí ya lo vemos, este tipo de juego, aunque no ha sido él, pero este tipo de jugadas se repetían muy a menudo. En cuanto te dabas la vuelta, te llegaba el regalito. Es el Linares. Para Linares. Linares queda también bastante vivo. Que se va a ir antes de tiempo. Y Juanito, ya era la segunda de Linares, se queda con 10 del Recre. Juanito, con su carácter, siempre protestando un poquito ahí, y la segunda tarjeta. Vaya manera de sacarla, ¿no? Sí, este jugador, Linares, luego fue a Cádiz y me acuerdo yo que hizo un marcaje, a mí estando yo en el Sevilla, que me dio patadas por era un jugador muy duro. Bueno, pues así como escuchan, le despide al Bernabéu. Así es. A Linares, expulsado en el minuto 42 de la segunda mitad. Y justamente, muy justamente. Sí. Doble cartulina amarilla. Que entonces sí que se la mostraba. Esta posiblemente está rayando por la roja directa, porque se ha desentendido totalmente del balón y es una patada alevosa. Ahora se castiga bastante más el juego duro, bastante más. Es algo que también me ha llamado la atención. Cuando se va volviendo atrás en el tiempo en el fútbol, todos me vais contando que cuanto más atrás, más fuerte y más brusco era el fútbol. Sí, por ejemplo, Manolo Velázquez, un partido que vimos de la Intercontinental de los años 60, él se aseguraba que entonces se daba mucho más y sobre todo más fuerte que ahora. Sí, y se castigaba menos, posiblemente por eso, porque se castigaba menos. Eran entradas muy violentas que pues a veces ni se castigaban con tarjeta. Ahora prácticamente cualquier falta, ya simplemente con no dirigirte al balón, con hacer una zancadilla, ya es tarjeta amarilla. Ahora, antes para que sacar tarjeta tenía que ser por una razón bastante clara, ¿no? Eso es bueno para el fútbol. Sí, claro. Y para los futbolistas. En eso ha mejorado bastante. Y también han mejorado, aunque critiquemos mucho a los árbitros, también han mejorado bastante, pero bastante. Antes, sobre todo físicamente, había árbitros que no se podían ni mover. Yo recuerdo pitar en primera división árbitros que tenían más de 90 kilos y eso era bastante penoso de ver, ¿no? Claro, los primeros 5 minutos vale, pero luego... Claro, es que no podían ni moverse, veían el partido desde muy lejos. Además, luego ya no solo eso, ¿no? Eran árbitros muy soberbios, que no hablaban con el futbolista. Ahora se dejan hablar. Si te das cuenta, antes, otra de las cosas también que ha cambiado mucho en cuanto al arbitraje, antes por cualquier gesto te sacaban tarjeta. Levantabas la mano porque, como reclamando que se había equivocado, y ya tenías la tarjeta. Pero por las patadas no se sacaba. Y ahora es todo lo contrario, ahora ves gestos continuamente por cada falta y no se saca tarjeta, y sin embargo al contrario, ¿no? En las entradas duras les costaba mucho más. Hombre, quizá ahora también los árbitros se consideren deportistas, ¿no? Sí, es que se exige, que ahora se les exige también. Y aunque se está exigiendo también el profesionalismo en el arbitraje, si nos damos cuenta casi son profesionales, porque los árbitros ganan mucho dinero al año. Que estamos hablando de que tienen que tener dedicación absoluta, pero no teniendo dedicación absoluta, sus sueldos son bastante importantes. Pues estamos ya en el último minuto del partido con el 5-0. La verdad es que la primera mitad sí que tuvo bastante más interés. Esta segunda, sí. Pues bueno, el Real Madrid ha sabido ahí estar esperando, marcar el quinto incluso, sentenciar todavía más el partido, y el Recre pues sí que ha dado un poquito mejor de impresión y sobre todo la cara en el segundo tiempo. Sí, hombre, sí, ya se ha soltado un poquito, ¿no? Ha visto que nosotros tampoco presionamos tanto. Sobre todo lo que ha cambiado mucho es la presión nuestra en el centro del campo. Ya pues prácticamente
ellos salen con más comodidad, nosotros somos, pues eso, Juanito está jugando prácticamente en el centrocampo, ya se acabó el partido. Y lógicamente pues hay más espacios que ellos podían aprovechar a poco que quisieran tirar para arriba. Pues hay un momento en el partido que esta grabación no nos ha reflejado, que es a lo que yo me refería antes, la lesión de Martín Vázquez, que se lesionó para 3 semanas, una rotura de fibra.